a la Confederación, a Alan, a César, por esta magnífica oportunidad y a ti, Cristina. Nsingambandi, Ana de Sousa, reina de Ndongo y Matamba. En esta oportunidad conoceremos a Nsingambandi, a quien fue la gobernante suprema del suroeste de África, quien gobernó los reinos de Ndongo y Matamba entre 1624 y 1663. Esto está al norte de Angola. Cuando pienso en África, me gusta hacerlo como la tierra de donde hace 2 millones de años apareció la especie Homo, y de donde quizá hace 160 o 200.000 años apareció el Sapiens, es decir, nosotros, quienes salimos de África, de su tierra, y llegamos hasta la Tierra del Fuego en Chile, poblando todo el planeta Tierra. África, el continente donde apareció el Homo, los seres humanos, quizá 4 o 5 o más especies que se extinguieron en el Eurasia, todos menos el Sapiens. Hasta ahora, no sé si tengamos como destino una larguísima presencia en la Tierra, y curiosamente donde floreció la esclavitud, las luchas por el poder, las supremacías, las guerras civiles. No es posible entender a países como Angola sin entender por qué llegamos hasta ahí los portugueses, los holandeses, los franceses, británicos, los españoles, y tantos que interrumpieron la vida compleja y difícil, pero a la manera de los nativos africanos. Es fundamental recordar que cuando el séptimo sultán de la Casa de Osmán, Mehmed II, tomó Constantinopla en 1453 para terminar con el milenario Imperio Romano e interrumpir la ruta de la seda. Esto obligó a los ibéricos a buscar otras rutas para llegar a la India, a la China, al lejano oriente. Los portugueses se aventuraron por el sur de África, por donde nadie se había atrevido, porque se suponía que el creciente calor que se creía agobiaba al sur haría imposible la vida humana. Fueron los lusos los que encontraron la ruta de las Indias Orientales por el Cabo de Buena Esperanza, en lo que es ahora el Sudáfrica. Al mismo tiempo encontraron la ribera atlántica africana, su geografía, su gente, sus recursos, el comercio, lo de esclavos, para llevarlos al nuevo continente América, donde habían llegado los castellanos mientras iban tras de las Indias y la China por el occidente, y se toparon de una manera inesperada con el continente que nadie tenía en sus presupuestos, nuestra América. En ese momento es donde aparece la figura femenina destacada en la historia de Angola, en los anales de la resistencia, doña Nsingambandi. En el 1582 y 1663. Esta mujer es la mayor símbolo de resistencia africana a la colonización portuguesa y europea en el siglo XVII. Se enfrentó con tenacidad a los portugueses en territorio angoleño. Nsingha, una mujer adulta e inteligente para hacer frente a la colonización portuguesa y a los ataques de sus enemigos, los más tradicionales, los Jagas, las tribus violentas de los Yaka, Suku, Teke, Lumba, Kuba, Kungan, bandas invasoras de guerreros africanos al este y al sur del Reino del Congo, que merodeaban desde antes de la llegada de los europeos a los pueblos que atacaban en búsqueda de recursos, comida y esclavos. Aún así, las guerras no fueron el único espacio de lucha de Nsingambandi. Afrontó la oposición de su misma gente por ser mujer, por tener como madre a una esclava, concubina de su padre, el rey del Ndongo, en un reino que estructuraba en las relaciones de parentesco. Nsingambandi fue bautizada por la fe católica como Ana Joaquina, gobernó el reino de Ndongo entre 1624 y 1626. Fue la fundadora del reino de Matamba, que gobernó desde el 1631 hasta su muerte en 1663. Cuando ella tenía 10 años, su padre se convirtió en el rey de los Ndongo. Nsingha no era considerada una posible heredera del trono, no se veía como una competencia directa entre los varones de la familia, por lo que el rey podía llevarla a él con libertad, sin ofender a los herederos más probables. Recibió entrenamiento militar y se formó como guerrera junto a su padre. Era muy hábil en el manejo del hacha guerrera, el arma tradicional de los guerreros Ndongo. Lo que explica sus habilidades políticas es porque de niña acompañó a su padre en actividades oficiales y de gobierno, en consejos legales, consejos de guerra, rituales con diferentes clanes, tribus y grupos nativos. Además fueron los misioneros portugueses quienes le enseñaron a leer y a escribir en portugués. Su hermano, Kiambandi, quien asumió el trono de Ndongo, fue quien le abrió las puertas a su carrera diplomática de reina. En la plena crisis, Kia necesitaba a alguien capacitado para negociar con los portugueses y decidió pedirle ayuda a su hermana, quien partió hacia Luanda con la misión de negociar el acuerdo de paz con los lusitanos.
Fue recibida a lo grande, con salvas de cañón, soldados de perfil, alfombras que cubrían todo el territorio, pero cuando se reunió con el gobernador, en su habitación solo había una silla que era ocupada por este, dejando algunos cojines en el suelo para ella. Dicen las crónicas que Sninga le ordenó a una esclava que se arrodillara y se sentó sobre ella para poner su mirada a la altura del gobernador. Por su audacia natural, Sninga Mbandi pasó a la historia como una luchadora respetada por los portugueses por sus dotes como estratega militar. Con habilidades diplomáticas, dirigió ella misma el ejército hasta sus 73 años. Su influencia fue tan fuerte que Angola no sería dominada sino hasta después de su muerte, a la edad de 81 años. Más tarde fue coronada reina, llevó a cabo su maniobra política más exitosa, la unión con los Jagas. Por ello tuvo que adoptar algunas costumbres ajenas a la cultura ndongo, como los rituales de canibalismo, que ayudaban a mantener a los soldados entusiastas por la batalla. Con frecuencia, la historia adquiere ribetes pintorescos, por decirlo de alguna manera. Cuando ésta le escriben sus enemigos, de esto saben bastante porque la han vivido y la han sufrido los españoles, por ejemplo, vista y escrita por los franceses, holandeses, británicos. En caso de Mbandi, dicen que ella se vestía de hombre y obligaba a sus innumerables amantes a vestirse de mujer, o que había permanecido fiel a los portugueses como venganza por el asesinato de un hijo suyo por parte de su hermano, o que degollaba a sus amantes, a los hombres de su harén, tras obtener de ellos el placer sexual que ella buscaba. La historia escrita por los rusos la define como una mujer cruel, capaz de abarcar y de acabar con la vida de los hombres, de su propio hermano, con tal de hacerse con el poder. Su fama fue por subvertir tradiciones y probablemente una forma de reafirmar su propio poder en una sociedad que no aceptaba a una mujer como soberana. El mismísimo Marqués de Sade escribió sobre la supuesta crueldad y promiscuidad de Sninga en su obra de 1795, Filosofía en el dormitorio, en la que cita a Sninga Mbandi como un ejemplo de una mujer impulsada por el mal de la pasión, a la rienda suelta a sus delirios, cargados de erotismo, cruel de que hacía gala Sade. En 1626, los portugueses le declararon la guerra a Ndongo porque buscaban el control del mercado de esclavos, y para 1628 el ejército de Sninga se ha visto mermado, entonces se exilió en busca de aliados. Por eso se casó con el caudillo de la tribu de los Imbalanga. Entonces utilizó esta alianza para reconstruir sus fuerzas y conquistó el reino de Matamba entre 1631 y 1635. En 1641 se alió con la compañía de las holandesas de las Indias Orientales, que había arrebatado la ciudad de Luanda, actual capital de Angola, a los portugueses. Entonces, Ndongo fue recuperado por Sninga. Junto a los holandeses derrotó a los portugueses. En el 48 los portugueses recuperaron Luanda y los holandeses abandonaron Angola. Sninga continuó luchando con los portugueses hasta la firma del Tratado de Paz en 1956. Dicen algunas notas de su biografía escrita por sus enemigos, que en una especie de contradicción que Sninga luchó contra la esclavitud de su pueblo, pero que también vendió a sus propios esclavos, prisioneros de guerra, a los portugueses. Defendió la religión de su reino, adoptó costumbres católicas y abrazó la cultura de los Jagas para aprovechar el poder militar de estos. Ella vivió siempre en un complejo difícil por la presencia de portugueses, de los Jagas, de los holandeses. Pero ella se convirtió en una de las gobernantes más importantes de la historia africana. Al fin y al cabo logró mantener la independencia de su pueblo durante todo su reinado y sigue siendo una figura central de la cultura angoleña. Angola en el siglo XVII, por su capacidad para asumir posiciones de liderazgo en contextos adversos, ella hizo acopio de una fortaleza física y una fortaleza mental, una inteligencia sui generis, un espíritu guerrero y una sagacidad que puso en la lista de los referentes históricos angoleños. Los primeros escritos portugueses recogen información que dice que en el reino del Congo había esclavitud ante el contacto luso, que eran cautivos de guerra, sobre todo el reino de Ndongo. Sea como fuese, los portugueses siempre cuestionaron su compromiso con la paz. Sninga ofreció a ser bautizada públicamente, lo cual lo hizo con aplomo en Luanda. Adoptó el nombre de Doña Ana de Sousa en honor a sus padrinos, Ana de Sousa, esposa del gobernador, y de este. Luego en la ceremonia se acordó el Tratado de Paz de Sninga y regresó a Cabasa con su triunfo en el 22. A pesar de éxito de sus negociaciones con los portugueses,
La paz entre Ndongo y los portugueses era difícil y en algún momento se derrumbó. Pero fue esta mujer que tuvo que lidiar con todas sus dificultades y sin embargo al final tuvieron éxito. Los Mbandi se hundieron a ellos, así fortaleció su posición y los portugueses temían la incidencia de muchas guerras civiles. Claro, cuando muere Mbandi, las guerras llegan hasta el siglo XX. Se dice, por ejemplo, que los portugueses rechazaron muchas veces la oferta de capitar a uno de sus principales guerreros, emitiendo una contrademanda para que se retirara de la vida pública, renunciara a su reclamo de Ndongo y se sometiera al reino de Portugal. Luego de innumerables gestas militares, el ejército de Ndinga se había reducido y sin embargo ella siguió luchando. Sin embargo, ella logró conquistar Matamba, ella logró conquistar su reino, el que es ahora Angola. Ndinga, en la década de 1630, había expandido su influencia al norte y al sur de Matamba. Con sus fuerzas aisló a otros gobernantes y siempre fue controlando estas tierras hasta su vejez. A finales de 1656, firmó un tratado de paz entre Ndinga y los portugueses, accedió a proporcionar asistencia militar a los portugueses y permitió la residencia de misioneros en su reino. Tras el final de sus guerras con Ndinga, intentó reconstruir su reino, dedicó sus últimos años a establecer un reino unificado que pudiera heredar a su hermana. Sin embargo, en su tierra natal, que había sido devastada por décadas de guerra con amplias extensiones despobladas por ellos, Ndinga centró sus esfuerzos en fortalecer a Matamba. Reubicó a los antiguos esclavos en las nuevas tierras y permitió que las mujeres de su campamento tuvieran hijos, algo que había estado prohibido bajo las costumbres de Mangala. En tiempos de guerra reformó el código legal de su reino y estableció contacto con Europa para que ellos también pudieran acceder a la fe cristiana. La paz provocó cambios sustantivos en la corte de Ndinga. Mientras en los tiempos de guerra había adoptado vestimenta y modales masculinos, en la posguerra se volvió más femenina, adoptó las nuevas modas de la corte, importó seda, productos de Europa, pasó a un renovado enfoque a la educación, abolió el concubinato, trabajó para aumentar el poder de la familia real de Ndongo. A partir de 1963, Ndinga enfermó de una infección de garganta y falleció el 17 de diciembre en Luanda. Ndinga, una mujer potente que reinó durante más de 30 años, ha sido objeto de numerosas obras. En Angola, las tradiciones orales celebran la vida de Ndinga. Comenzaron inmediatamente a hacer su culto para ella. Aunque sus reinos finalmente se incorporarían a la Angola portuguesa, la conmemoración de Ndinga y sus logros persistió. A mediados del siglo XX, Ndinga se convirtió en un poderoso símbolo de la resistencia angoleña contra Portugal durante la Guerra de Independencia en Angola. El legado de Ndinga perduraría más allá de la guerra y la civil angoleña. Los portugueses, antiguos rivales de Ndinga, escribieron varias obras sobre su vida y siempre se fijaron en cuando ella se convirtió al cristianismo. Los cronistas portugueses escribían sobre Ndinga hasta el siglo XX, describiéndola como una oponente hábil y salvaje, y al fin se vio obligada a someterse a Portugal y aceptar el cristianismo. La primera obra occidental notable, no portuguesa, menciona que Ndinga fue escrita por el francés Jean-Baptiste Labat en 1532. Las fuentes occidentales de los siglos XVIII y XIX tendieron a centrarse en gran medida sobre su sexualidad, supuesto canibalismo y brutalidad. Se escribió, por ejemplo, que en su vida a ella como una mujer cruel, como un símbolo de crueldad y de lujuria. En sus memorias de mujeres célebres, todos los países también criticaron el estado femenino de Ndinga. La reputación de esta mujer en Occidente se recuperó en el siglo XX. El uso de Ndinga como símbolo de guerra e independencia de Angola aumentó el interés por su vida y sus autores comenzaron a adoptar el enfoque más orientado a su influencia política y militar. Hoy se la recuerda en Angola como su madre, la negociadora y protectora de su pueblo. Todavía se la honra en toda África como una líder, una mujer destacada por su perspicacia política y diplomática, así como sus brillantes tácticas militares. Los relatos de su vida suelen ser idealizados y la consideran un símbolo de lucha contra la opresión. Una importante calle de Luanda lleva su nombre y en el 2012 erigió una estatua suya. Nota curiosa, las mujeres angoleñas suelen casarse cerca de la estatua, especialmente los jueves y los viernes. En el 2014, el Banco Nacional de Reserva de Angola emitió una moneda de 20 kwanza en homenaje a Ndinga.
en reconocimiento a su papel en la defensa, autodeterminación e identidad cultural de su pueblo. En el 2013 estrenó su película angoleña Sninga, Reina de Angola. Sninga lidera la civilización congoleña en el videojuego La Cuarta Civilización en el 2016. El docudrama de Netflix del 2023, África, la reina Sninga, narra su vida dramatizada a través de la recreación histórica. En fin, una historia de una mujer ejemplar, controvertida, brillante, que viene del África profunda que debemos conocer y admirar. Muchas gracias.